Creepypasta. GTA Vice City. El mod desconocido. Yo tenía 19 años y vivía en un departamento chico que compartía con dos amigos que casi nunca estaban. Era el 2011 o 2012, no recuerdo bien el año exacto, pero sí recuerdo el verano pegajoso y el ventilador que sonaba como un avión viejo. En esa época pasaba horas en foros de GTA buscando mods raros. Coches nuevos, texturas HD, cambios de clima, esas cosas. Un día, en un hilo muy abajo en un foro que ya casi nadie visitaba, alguien subió un link de Mediafire con un título simple. GTA Vice City Realismo Total versión 0.13, no recomendado para personas sensibles. El comentario del que lo subió era corto. Si lo instalas, no digas que no te avisé. Yo lo borré después de 2 noches y todavía me pasa factura. No sé por qué lo descargué. Tal vez porque odiaba que me dijeran que podía o no podía soportar. Tal vez porque el archivo pesaba casi 4 GB, y eso en esa época parecía prometedor. Lo bajé, lo descomprimí y lo instalé sobre mi copia limpia de Vice City que tenía desde pirata. Reemplazaba casi todo. Texturas, modelos, sonidos, scripts. El README decía que era un proyecto abandonado de realismo extremo hecho por un tal Necropixel que desapareció del internet después de subir la versión 0.13. Inicié el juego. La intro ya no era la misma. En vez de la música ochentera y los créditos brillantes, aparecía una pantalla negra con un latido lento. Luego el logo de Rockstar se formaba gota a gota, como si estuviera hecho de sangre espesa que caía desde arriba. La canción Billie Jean sonaba, pero alguien la había ralentizado y le había agregado un eco profundo, como si Michael Jackson cantara desde el fondo de un pozo. Cuando empezó el juego, Tommy Vercetti estaba en la celda inicial, pero no había diálogo. Solo se escuchaba su respiración pesada y el sonido de cadenas lejanas. Al salir al patio de la prisión, el sol no era amarillo chillón. Era un naranja sucio, casi marrón, como si el cielo estuviera enfermo. Los guardias tenían caras distintas. No eran los modelos genéricos. Tenían arrugas reales, ojeras, cicatrices mal curadas. Uno de ellos me miró fijo mientras pasaba y murmuró algo que no alcancé a entender. Conduje el primer coche que encontré. Un Admiral viejo. El manejo era diferente. Pesado. Realista hasta el asco. Si aceleraba mucho, las llantas patinaban de verdad y el auto se sentía como si pesara toneladas. Choqué contra un poste y el parabrisas se rajó en forma de telaraña. La cámara se sacudió y Tommy soltó un gemido corto, humano, no el grito exagerado del juego original. Todo iba raro, pero todavía divertido. Hasta que llegué a la primera misión. Lance Vance me esperaba en el aeropuerto, pero no estaba solo. Había un tipo detrás de él, alto, con una camisa hawaiana manchada de sudor oscuro. No era un NPC normal. Tenía la cara de un actor porno de los 80 que yo reconocía porque mi papá tenía unas revistas viejas escondidas. El tipo no tenía nombre en la pantalla. Solo un tag que decía desconocido. Lance empezó el diálogo normal, pero a mitad de frase se cortó. Miró al tipo de camisa y dijo con voz temblorosa: "No, no lo hagas". El desconocido sacó una pistola pequeña y le disparó a Lance en la sien. No hubo explosión de sangre cartoon. La bala entró limpia y salió por el otro lado, llevando consigo un pedazo de hueso y materia gris que salpicó el capó del Infernus que estaba al lado. Lance cayó de rodillas, luego de bruces. El charco creció despacio, absorbiendo la luz. Tommy se quedó quieto. Yo tampoco moví el control. El desconocido se giró hacia mí. Hacia la pantalla.
hacia mí. Tú lo trajiste aquí, dijo con una voz que sonaba como si hablara con la boca llena de grava. Ahora termina lo que empezaste. La misión cambió. El objetivo ya no era escapar del aeropuerto. Ahora decía: recolecta 13 piezas. No entendí hasta que vi el primer cuerpo. Un policía tirado en el estacionamiento. Le faltaba la mitad de la cara. El juego me obligó a acercarme. Apareció una instrucción. Presiona F para recolectar. Presioné F. Tommy se agachó, metió la mano en la herida abierta y sacó algo que parecía un trozo de pulmón. Lo guardó en el maletero del coche. El sonido era asqueroso. Carne húmeda deslizándose contra metal. El contador subió a 1:13. Seguí. No podía parar el juego. Alt más F4 no funcionaba. CTRL más Alt más del se congelaba. El disco seguía girando aunque yo ya había sacado el CD de la lectora una vez y lo había vuelto a meter pensando que era un bug. En el segundo cuerpo, un taxista en el puente, tuve que arrancarle la tráquea con las manos. Tommy jadeaba mientras lo hacía. Yo sentía que me faltaba el aire. El tercero era una prostituta en Ocean Beach. El juego me hizo cortarle los senos con un cuchillo que Tommy sacó de la nada. Cada corte era lento, con la cámara en primera persona por unos segundos. Veía las manos de Tommy temblar. Veía la sangre correr por sus dedos. A la pieza número 7 ya estaba llorando sin darme cuenta. Era un niño. Un NPC chiquito que corría llorando en el parque. El prom decía: no mires. Pero el juego me obligó a mirar. Tommy lo agarró por el cuello, lo levantó y le rompió la tráquea con un movimiento seco. El crujido fue tan claro que sentí que me rompieron algo a mí. Cuando llegué a 13:13, el maletero del coche estaba lleno de bolsas negras que goteaban. El desconocido apareció de nuevo, esta vez sentado en el asiento del copiloto. Me miró. Buen trabajo, decía él. Ahora llévalas al hotel. Conduje hasta el Bercetti Estate, pero ya no era mi mansión. Era el mismo edificio, pero de ruido por dentro. Las paredes tenían marcas de manos ensangrentadas. Subí las escaleras. Cada escalón hacía un sonido de carne aplastada. En el último piso había una habitación que no existía en el juego normal. Una mesa larga. 13 platos vacíos. El desconocido estaba sentado en la cabecera. Me señaló una silla. Siéntate. Me senté. No tuve opción. Empezó a servir. De cada bolsa sacaba un órgano diferente. Corazones, hígados, pulmones, pedazos de intestino. Los ponía en los platos como si fuera un banquete. Tommy empezó a comer. Yo veía cómo masticaba, cómo tragaba, cómo la sangre le corría por la comisura de la boca. Pero no era Tommy el que comía. Era yo. Sentía el sabor metálico en la lengua. Sentía los trozos resbalosos bajando por mi garganta. Cuando terminó el último plato, el desconocido se inclinó hacia mí. Ahora tú eres la pieza 14. La pantalla se llenó de estática. Apareció mi nombre real. No el de Tommy. Mi nombre. Y debajo una fecha. El día que yo nací. Y otra fecha. Un día en el futuro que todavía no había llegado. El juego se cerró solo. La computadora se apagó sola. Me quedé sentado en la oscuridad mirando el monitor negro durante no sé cuánto tiempo. Cuando por fin me moví, fui al baño y vomité hasta que solo salió bilis. Al día siguiente intenté borrar todo. Formateé el disco duro. Cambié la PlayStation por una Xbox años después. Pero hay noches, pocas, en las que sueño que conduzco por Vice City. No hay música. Solo el sonido de mis propios latidos y una voz que dice desde el asiento de atrás: todavía falta una pieza. Despierto sudando y con sabor a hierro en la boca. Nunca más busqué mods de GTA. Nunca más instalé nada que no viniera de una página oficial.
Y todavía, a veces, cuando paso por un hotel viejo o veo un coche rojo en la calle, siento que alguien me observa desde el asiento del copiloto. Y que está esperando el momento de ser